Atención, México y el mundo, la tensión se dispara a niveles críticos, a un punto de no retorno que podría redefinir el futuro de nuestra nación. Donald Trump, con su retórica incendiaria y su inconfundible estilo de intimidación, ha lanzado un nuevo y directo ataque contra nuestra economía, amenazando con paralizar nuestras exportaciones, con asfixiar el motor que impulsa a millones de familias mexicanas. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum, en una muestra de liderazgo que ya marca su administración, no se queda de brazos cruzados. Ahora mismo, una estrategia contundente, una respuesta que se acaba de filtrar a los medios y que ha encendido las alarmas en Washington, promete cambiar el rumbo de esta confrontación de manera decisiva. Esto no es solo una amenaza comercial, es un desafío frontal a nuestra soberanía, a nuestra dignidad como nación. Y México, bajo el liderazgo firme de Sheinbaum, ha dejado claro que no cederá, que luchará con todas sus herramientas para proteger a su gente. En este video, usted sabrá los detalles exactos de las nuevas y agresivas embestidas económicas de Trump, que van mucho más allá de las palabras. La historia turbulenta y recurrente detrás de esta incesante presión estadounidense, y lo más importante, la estrategia secreta, el plan maestro que la administración de Sheinbaum ha puesto en marcha, y que se acaba de filtrar, para defender nuestra nación, nuestra economía, y nuestra gente de esta agresión sin precedentes. Estamos al borde de una guerra comercial que podría tener consecuencias devastadoras para ambos lados de la frontera, o México tiene, esta vez, unas bajo la manga, una jugada maestra que Donald Trump no esperaba y que podría obligarlo a reconsiderar su peligrosa postura. Acompáñeme a analizar y desvelar cada capa de esta historia que está desarrollándose ahora mismo, en esta edición especial de noticias, porque lo que está en juego es el futuro de todos nosotros, desvelando la verdad histórica detrás de los encubrimientos y las presiones de toda la verdad sobre la conspiración y la estrategia de resistencia se desvelará a continuación. No se despegue de la pantalla, porque lo que escuchará a continuación podría cambiar su visión del mundo sobre el poder, la economía y la soberanía nacional. Comencemos ahora mismo. Para entender la magnitud y la gravedad de lo que estamos viviendo en este preciso instante, en las últimas 24 horas, debemos retroceder un poco en el tiempo, pero sin perder de vista que la historia, como un eco persistente y a menudo doloroso, resuena con una fuerza inusitada en el presente. La relación comercial entre México y Estados Unidos siempre ha sido una danza compleja, un vaivén entre la interdependencia económica y una tensión política que, cíclicamente, alcanza puntos de ebullición. Recordarán, sin duda, la era de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, impulsada con una ferocidad inusitada por el entonces presidente Donald Trump. Aquel fue un momento de profunda incertidumbre para nuestra nación, donde cada declaración, cada tuit del magnate, era seguido con aliento contenido. Trump, con su mantra de América primero, no dudó en amenazar con aranceles masivos a productos mexicanos si no se cedía a sus demandas, si no se reescribían las reglas del juego a su favor. Fue una estrategia de intimidación descarada, diseñada para redefinir el comercio en términos de una competencia de suma cero, donde México era presentado como el gran villano, el culpable de un supuesto déficit comercial y de una sangría de empleos que, según él, afectaban a los trabajadores estadounidenses. Se nos quiso vender la idea de que éramos un problema, cuando en realidad, la integración de nuestras economías había creado una compleja y eficiente red de suministro, especialmente en sectores clave como el automotriz, el electrónico y el agrícola, que beneficiaba a ambos lados de la frontera de formas que Washington a menudo ignoraba deliberadamente. El TEMEC, o USMCA como lo conocen al norte, fue el resultado de esa presión. Un acuerdo que, si bien evitó el colapso total de la relación comercial, impuso ciertas condiciones que muchos en México consideraron un costo para nuestra soberanía económica. Una cesión de terreno ante la fuerza bruta. Pero la historia, como ya hemos dicho, no termina ahí. Con la inminente posibilidad de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca,
las advertencias y las amenazas han vuelto con una virulencia aún mayor, con una agresividad que raya en la provocación. Y es aquí donde la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum se vuelve central, un punto de inflexión. Su administración, recién instalada y con un mandato claro del pueblo mexicano, enfrenta ahora el reto monumental de defender los intereses de México ante un adversario que ya ha demostrado su disposición a usar la fuerza económica como un arma política, sin escrúpulos ni miramientos. No estamos hablando de un simple desacuerdo comercial entre socios. Estamos hablando de una embestida frontal, de un intento de desestabilización contra la estabilidad económica de millones de familias mexicanas, contra la capacidad de nuestras empresas para competir en un mercado global, y en última instancia, contra la dignidad y la autonomía de nuestra nación. La importancia de este tema no puede, bajo ninguna circunstancia, subestimarse. México es, ahora mismo, el principal socio comercial de Estados Unidos. Nuestras economías están entrelazadas de una manera tan profunda que cualquier perturbación en esta relación no solo nos afecta a nosotros en México, sino que tiene repercusiones directas y severas en los consumidores, en las empresas y en los empleos al norte de la frontera. Es una situación de alto riesgo, donde lo que está en juego es nada menos que el futuro de nuestra prosperidad, nuestra independencia y nuestra capacidad de decidir nuestro propio destino. Ahora, adentrémonos en el primer pilar de esta confrontación que nos mantiene en vilo, las renovadas y alarmantes amenazas de Donald Trump. En las últimas 24 horas, la retórica del exmandatario ha escalado a un nivel de agresión que no veíamos desde sus días más tensos en la presidencia. Fuentes cercanas a su campaña, declaraciones públicas que han circulado ampliamente en plataformas como YouTube y redes sociales, así como reportajes incisivos en medios internacionales de prestigio, confirman su intención inquebrantable de imponer aranceles de hasta el 25% a todas las importaciones mexicanas si regresa al poder. Permítanme ser claro, esto no es una medida económica cualquiera, es un golpe devastador. Una verdadera arma de destrucción masiva económica diseñada para desmantelar nuestra industria y nuestra economía. ¿Por qué precisamente el 25%? Porque, según sus asesores y sus propias palabras, este porcentaje es el necesario para reindustrializar Estados Unidos y, al mismo tiempo, castigar a México por lo que él considera una invasión migratoria descontrolada y una supuesta falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Pero esta cifra no es aleatoria, es un cálculo estratégico preciso para desmantelar cadenas de suministro, para forzar a las empresas a relocalizarse fuera de México y, en última instancia, para erosionar nuestra base productiva. El doctor Ricardo Vargas, un economista de renombre internacional y experto en comercio, a quien hemos consultado exhaustivamente para este informe, lo explica con una claridad que hiela la sangre. Un arancel del 25% no es una medida negociadora, es una declaración de guerra económica. Impactaría directamente a sectores vitales para México como el automotriz, la electrónica, la agricultura y la manufactura, que representan miles de millones de dólares en exportaciones y millones de empleos directos e indirectos en nuestro país. El costo sería incalculable, provocando una contracción económica inmediata, un aumento descontrolado de la inflación y un empobrecimiento generalizado. Pero no solo México sufriría. Las empresas estadounidenses también verían sus costos de producción dispararse, y la competitividad de sus productos finales se vería mermada significativamente, afectando al consumidor final. Es una estrategia autodestructiva que busca el beneficio a corto plazo de algunos sectores estadounidenses, a expensas de la estabilidad económica global y de la relación bilateral. Los datos, fríos y contundentes, respaldan esta advertencia. En 2023, el comercio bilateral entre México y Estados Unidos superó los 800,000 millones de dólares, una cifra astronómica. México se consolidó, por primera vez en la historia reciente, como el principal socio comercial de EU, superando a gigantes como China y Canadá. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos alcanzaron cifras récord,
impulsadas por el fenómeno del nearshoring y la fortaleza de nuestras industrias. Un arancel del 25% significaría, en términos llanos, que de cada $4 que México exporta, uno se iría directamente a las arcas del gobierno estadounidense, encareciendo brutalmente nuestros productos y haciéndolos virtualmente inviables en el mercado más grande del mundo. Pero las amenazas de Trump no se detienen en lo puramente económico. También ha reiterado, con su habitual vehemencia, su intención de ejercer una presión sin precedentes en la frontera, militarizándola aún más, y exigiendo a México que asuma la responsabilidad total de la crisis migratoria, con la velada amenaza de cerrar pasos fronterizos cruciales para el comercio y la vida diaria. La doctora Elena Soto, una analista política con un profundo conocimiento de las relaciones bilaterales y la idiosincrasia estadounidense, nos advierte con gravedad de: la estrategia de Trump es multifacética y perversa. Busca desestabilizar a México en todos los frentes posibles, económico, social y político. Su objetivo no es solo proteger la industria estadounidense, sino también usar a México como chivo expiatorio para sus problemas internos y como una pieza sacrificable en su tablero geopolítico global. Es una visión unilateralista y nacionalista extrema, que no ve a México como un socio indispensable, sino como un problema a resolver o un obstáculo a superar. Su retórica, que resuena en segmentos de la población estadounidense, busca polarizar y justificar medidas extremas, incluso inhumanas. Esto no es solo comercio, es una cuestión de dignidad nacional y de una batalla por el respeto. Lo que estamos presenciando es un intento descarado y brutal de doblegar la voluntad de una nación soberana mediante la coerción económica más despiadada. Es un patrón que ya conocemos, que ya hemos enfrentado, pero que ahora se presenta con una intensidad renovada. Justo cuando México ha demostrado su capacidad de resiliencia y su creciente importancia estratégica en la economía global. La pregunta clave que resuena en cada rincón de nuestro país es: ¿cómo responderá México a esta embestida? ¿Qué tan preparada está la administración de Sheinbaum para enfrentar este huracán económico y político que se cierne sobre nosotros? La respuesta, según lo que se ha filtrado, es mucho más audaz de lo que se imaginaba. Y aquí llegamos al epicentro de esta noticia que ha sacudido los cimientos de la diplomacia, el comercio y la geopolítica: la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Una estrategia, un plan meticulosamente elaborado que, según fuentes de alta confidencialidad dentro del gobierno mexicano y reportajes filtrados en diversos medios especializados y de investigación que hemos rastreado incansablemente, se acaba de filtrar a la opinión pública y promete ser un verdadero golpe maestro, una jugada que podría cambiar el tablero de juego. La administración de Sheinbaum, consciente de la inminencia de las amenazas de Trump y de la necesidad de anticiparse, no ha esperado a que el golpe llegue para reaccionar. Por el contrario, ha estado trabajando en un plan de contingencia robusto, y lo que se ha filtrado a la luz pública es mucho más que una simple respuesta defensiva, es una contraofensiva estratégica, audaz y calculada. ¿En qué consiste esta estrategia filtrada que tiene a Washington en estado de alarma y a los mercados internacionales expectantes? Se trata de un plan de 3 pilares, diseñado no solo para mitigar el impacto de los aranceles y las presiones de Trump, sino también para reposicionar a México como un actor indispensable, con alternativas sólidas y una autonomía estratégica que pocos esperaban. El primer pilar, y quizás el más audaz y sorprendente, es lo que internamente se ha denominado la diplomacia de cadenas de suministro. México, como bien sabemos, no es un simple proveedor, es un eslabón crítico e irreemplazable en las cadenas de suministro de Norteamérica, especialmente para industrias de alta tecnología y gran valor agregado como la automotriz, la aeroespacial y la electrónica. La estrategia filtrada revela que el gobierno de Sheinbaum planea identificar y, si es necesario, restringir temporalmente o recalibrar la exportación de componentes y materias primas críticas que son esenciales para industrias estadounidenses y que no tienen sustituto inmediato o fácil de encontrar en el corto plazo. Esto no es un cierre total de fronteras, no es un acto de guerra comercial indiscriminado,
sino una recalibración estratégica precisa. Una demostración de fuerza para evidenciar cuán interdependientes somos en realidad. El objetivo es enviar un mensaje claro y contundente a las grandes corporaciones estadounidenses. Las amenazas de Trump no solo les afectarán a ustedes como consumidores y empresas importadoras, sino que también desmantelarán sus propias operaciones de producción, paralizando sus fábricas y afectando sus ganancias. El doctor Carlos Rivera, un experto en geopolítica y comercio internacional de gran prestigio, nos explica la audacia y el riesgo calculado de esta medida. Es un movimiento de ajedrez geopolítico de alto nivel. México tiene la capacidad real de apretar ciertos tornillos en la maquinaria industrial estadounidense, de causar un dolor significativo donde más les duele, en sus cadenas de producción y en sus bolsillos. No se trata de un boicot total, sino de una señal de advertencia, una demostración de nuestra capacidad de respuesta. Si Trump insiste en desestabilizar la economía mexicana, la economía estadounidense sentirá el impacto de inmediato y de forma directa. Es una estrategia de defensa que utiliza la interdependencia como escudo y, si es necesario, como espada afilada, forzando a las empresas estadounidenses a presionar a su propio gobierno para que reconsidere sus amenazas. Es una jugada maestra que invierte la lógica de la presión. El segundo pilar es la diversificación acelerada de mercados. Mientras Trump amenaza con cerrar la puerta del norte, la estrategia de Sheinbaum busca abrir de par en par otras puertas en el sur, en Asia, en Europa y en otras regiones del mundo. Se ha revelado un plan ambicioso para acelerar las negociaciones comerciales y fortalecer los lazos con países de América Latina, potenciar los acuerdos existentes con la Unión Europea y el Reino Unido, y explorar nuevas y audaces alianzas con naciones asiáticas y de Oriente Medio. Esto incluiría incentivos fiscales y logísticos sin precedentes para empresas mexicanas que busquen exportar a estos nuevos mercados, y para empresas extranjeras que deseen invertir en México no solo como puerta de entrada a EU, sino como una plataforma estratégica para acceder a otras regiones del mundo. La analista económica, Sofía Ramírez, consultada por nuestro equipo y reconocida por su visión estratégica, subraya la importancia fundamental de este punto. La dependencia excesiva de un solo mercado, por grande que sea, es una vulnerabilidad existencial. La administración de Sheinbaum está apostando por la autonomía estratégica, buscando reducir drásticamente la exposición de México a la volatilidad política y a las decisiones unilaterales de Washington. Es un plan a mediano y largo plazo, sí, pero la filtración demuestra que ya está en marcha con una urgencia sin precedentes. Implicaría una reorientación de nuestra política exterior comercial que no hemos visto en décadas, una verdadera declaración de independencia económica. Finalmente, el tercer pilar es el fortalecimiento del mercado interno y la soberanía alimentaria y energética. La estrategia filtrada enfatiza una inversión masiva en infraestructura nacional, el apoyo robusto a pequeñas y medianas empresas mexicanas para que crezcan y compitan internamente, y un impulso decidido a la producción nacional de alimentos y energía. El objetivo es reducir la dependencia de importaciones clave y crear una economía más resiliente, capaz de absorber los choques externos con mayor facilidad y autonomía. Esto no solo es una defensa económica, sino también una profunda afirmación de nuestra soberanía y de nuestra capacidad de autoabastecimiento. El exsecretario de Economía, Dr. Jorge Castañeda, quien ha seguido de cerca estas discusiones, comenta con admiración: esta estrategia es una declaración inequívoca de que México no será un peón en el juego de nadie. Es una apuesta audaz por la autosuficiencia en áreas críticas y por la creación de un mercado interno robusto que pueda actuar como un amortiguador eficaz frente a las crisis externas. Es una respuesta inteligente, multifacética y profundamente patriótica que combina la diplomacia estratégica, la diversificación audaz y el fortalecimiento interno. La filtración de esta estrategia no es accidental. Es una señal deliberada y contundente a Washington de que México tiene opciones, que está preparado para usarlas, y que no se dejará amedrentar.
La filtración de esta estrategia ha generado un debate intenso en todos los estratos de la sociedad, mientras algunos críticos, minoritarios, argumentan que podría ser vista como una escalada de tensiones. Los defensores, en su inmensa mayoría, la ven como una medida necesaria, proporcional y valiente para proteger los intereses nacionales en un momento de máxima amenaza. La presidenta Sheinbaum, con esta jugada, no solo ha demostrado un liderazgo firme y una visión clara, sino que ha puesto a Trump en una posición incómoda y precaria. Sus amenazas podrían volverse en su contra de formas que no anticipó, con consecuencias devastadoras para su propia economía. Esto no es un juego de niños, es una confrontación estratégica de alto riesgo, y México ha decidido jugar con sus propias reglas, con inteligencia y determinación. Lo que estamos presenciando ahora mismo, en este instante crucial, no son dos eventos aislados o reacciones espontáneas dictadas por la casualidad. No, de ninguna manera. Esto es la manifestación clara y contundente de una confrontación estratégica que ha estado gestándose en las sombras. Un choque de voluntades políticas y económicas que tiene el potencial real de redefinir las relaciones entre dos de los socios comerciales más importantes del mundo, y de paso, alterar el equilibrio geopolítico global. La embestida de Trump, con su retórica arancelaria y sus exigencias fronterizas cargadas de xenofobia, no es un capricho momentáneo, es parte de una estrategia mucho más amplia, una estrategia calculada para consolidar su base electoral, proyectar una imagen de fuerza inquebrantable y, en última instancia, intentar someter a México a sus designios unilaterales. Él ve a México no como un aliado estratégico o un socio indispensable, sino como una pieza que debe ser controlada y manipulada en su tablero geopolítico personal. Su objetivo es claro como el agua: obligar a México a ceder en temas migratorios, de seguridad y, por supuesto, comerciales, bajo la amenaza de un colapso económico que él cree que no podríamos soportar. Pero lo que Trump no esperaba, o al menos no en esta magnitud y con esta sofisticación, es la audacia y la profundidad de la respuesta mexicana. La estrategia de la presidenta Sheinbaum, esa que se acaba de filtrar a la luz pública, no es una defensa pasiva, no es una reacción temerosa, es una contraofensiva calculada, una jugada de ajedrez que demuestra inteligencia y determinación. Al implementar la diplomacia de cadenas de suministro, México está demostrando, con hechos, que tiene la capacidad real de infligir un daño significativo a las industrias estadounidenses que dependen de nuestros componentes y materias primas. No es una amenaza vacía, es una advertencia real de que la interdependencia es una calle de doble sentido, y que el dolor económico puede sentirse en ambos lados de la frontera, y al mismo tiempo, la diversificación acelerada de mercados y el fortalecimiento del mercado interno son movimientos maestros que buscan reducir drásticamente la vulnerabilidad de México a futuras presiones de Washington, construyendo una autonomía económica que antes parecía un sueño lejano. Es, en esencia, un plan detallado y ambicioso para desmantelar la capacidad de Trump de usar la economía como chantaje político. Esto es una verdadera partida de ajedrez de alto nivel, con consecuencias globales. Trump lanza una amenaza de jaque mate económico, y Sheinbaum responde con un movimiento que no solo defiende al rey, sino que también ataca piezas clave del oponente, poniendo en jaque sus propias ambiciones. La filtración de esta estrategia no es solo una revelación de información, es un mensaje deliberado, un golpe psicológico destinado a sembrar la duda en el campo de Trump, a dividir a sus aliados empresariales y a movilizar el apoyo interno en México y entre sus socios internacionales. Es la afirmación rotunda de que México no se dejará intimidar, que no retrocederá. Es la demostración inequívoca de que la soberanía nacional no es negociable, bajo ninguna circunstancia, y es la prueba de que, incluso frente a un gigante económico y una retórica agresiva, una nación unida y con una estrategia inteligente puede defender sus intereses con dignidad, con fuerza y con visión de futuro. Esta no es una simple disputa comercial, es la primera gran confrontación de la era Sheinbaum,
una que definirá el carácter de su presidencia y la posición de México en el escenario global en los años venideros. El mundo observa con atención, porque lo que sucede aquí tiene repercusiones en todas partes. Las ondas de este enfrentamiento directo y de alto riesgo entre Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum no se detienen en la frontera que compartimos. Su impacto se sentirá mucho más allá, resonando en los pasillos del poder global, en los mercados internacionales y, lo que es más importante, en los bolsillos de millones de personas en todo el mundo. La primera y más evidente consecuencia es la profunda incertidumbre que se cierne sobre las cadenas de suministro globales, ya de por sí frágiles y golpeadas por eventos recientes. México es un nudo crítico, un punto neurálgico en la red de producción mundial. Si las exportaciones mexicanas se ven afectadas por aranceles punitivos, o si la estrategia de diplomacia de cadenas de suministro de Sheinbaum se activa, las empresas transnacionales, especialmente aquellas con operaciones integradas en Norteamérica, se verán obligadas a reevaluar por completo sus estrategias de producción y logística. Esto podría llevar a una relocalización masiva de la producción, no necesariamente de vuelta a Estados Unidos como Trump desearía, sino a otros países con costos competitivos y estabilidad política, como Vietnam, India, Malasia o incluso naciones de Europa del Este. El Dr. Miguel Ángel Santos, un experto en logística global y comercio, nos advierte con seriedad: una guerra comercial a gran escala entre México y Estados Unidos no sería solo un desastre para la ya precaria cadena de suministro global, sería un cataclismo. No solo aumentaría los costos para los consumidores finales en todo el mundo, sino que también podría generar escasez de productos clave en diversos sectores y una desaceleración económica a nivel mundial, con el riesgo de una recesión. Las empresas buscan estabilidad y previsibilidad para sus inversiones. Este conflicto ofrece exactamente lo contrario, sembrando el caos y la incertidumbre. Además, este enfrentamiento podría reconfigurar drásticamente los bloques comerciales existentes y acelerar la formación de nuevos. La búsqueda de México de una diversificación acelerada de mercados no es solo una respuesta defensiva a las amenazas de Trump, sino un poderoso catalizador para nuevas alianzas económicas. Si México mira más hacia América Latina, Europa y Asia, podríamos ver un fortalecimiento sin precedentes de los lazos económicos en estas regiones, creando nuevos polos de poder comercial que desafíen la hegemonía estadounidense. Esto podría revitalizar acuerdos existentes, acelerar la creación de otros nuevos y, en última instancia, cambiar el mapa del comercio global tal como lo conocemos. La geopolítica también se vería alterada de forma significativa. La postura agresiva de Trump y la respuesta firme y estratégica de Sheinbaum podrían sentar un precedente, un modelo a seguir para otros países que se sientan amenazados por potencias más grandes. Podría inspirar a naciones más pequeñas a buscar la autonomía y a formar alianzas estratégicas para resistir presiones externas. Por otro lado, la tensión en la frontera, exacerbada por la retórica divisiva de Trump, podría generar una crisis humanitaria aún mayor, con implicaciones directas para la seguridad regional y la estabilidad política de todo el continente. Las naciones europeas y asiáticas, que tienen intereses vitales en la estabilidad del comercio global y la paz, observarían con creciente preocupación este pulso de poder. China, en particular, podría ver una oportunidad de oro para fortalecer su influencia económica y política en América Latina, si la relación entre México y Estados Unidos se fractura aún más, lo que representaría un cambio de paradigma para la región. El profesor de Relaciones Internacionales, Dr. Ernesto Paz, un visionario en su campo, señala con perspicacia que este conflicto va mucho más allá de las fronteras de dos países. Es un microcosmos de las tensiones globales que estamos viviendo. La forma en que se resuelva, o no se resuelva, sentará un precedente crucial sobre cómo las naciones más pequeñas pueden defenderse de las presiones de las superpotencias. Podríamos estar al borde de una era de mayor proteccionismo, de regionalización económica y de una fragmentación de la globalización.
donde las alianzas se reconfiguran y los viejos paradigmas comerciales se desmoronan estrepitosamente. La estabilidad del orden multilateral está, sin lugar a dudas, en juego. El efecto dominó de esta confrontación es innegable y abarcará todos los aspectos de nuestra vida, desde los precios de los productos básicos en los supermercados hasta las decisiones de inversión de las grandes corporaciones. Nadie permanecerá inmune a las consecuencias de este pulso entre dos visiones de mundo tan opuestas y tan poderosas. Entonces, ¿cómo están reaccionando los actores clave a esta escalada de tensiones que ha capturado la atención mundial y que nos depara el futuro más inmediato en este escenario incierto? En México, la reacción ha sido compleja, pero mayoritariamente de un apoyo decidido a la presidenta Sheinbaum. La filtración de la estrategia ha sido interpretada por muchos como una señal inequívoca de fortaleza, de determinación y de una visión clara para defender los intereses nacionales. El gobierno ha redoblado sus mensajes de unidad nacional, de resiliencia y de defensa irrestricta de la soberanía. Los líderes empresariales, aunque naturalmente cautelosos ante la incertidumbre que cualquier conflicto comercial genera, han expresado su respaldo a la búsqueda de diversificación de mercados y al fortalecimiento del mercado interno, reconociendo la necesidad de reducir la vulnerabilidad. La oposición, si bien ha criticado la filtración como un riesgo potencial para las negociaciones, no ha podido desmarcarse de la necesidad imperativa de defender los intereses nacionales frente a las amenazas externas, lo que demuestra un consenso tácito, aunque incómodo, en torno a la defensa de México. En Estados Unidos, la situación es mucho más polarizada, reflejando las profundas divisiones políticas internas, mientras los partidarios más acérrimos de Trump aplauden su postura firme y agresiva contra México. Sectores empresariales clave, especialmente aquellos con fuertes inversiones y cadenas de suministro entrelazadas con nuestro país, han expresado una profunda y creciente preocupación. La Cámara de Comercio de E.U. y diversas asociaciones industriales, que representan a miles de empresas y millones de empleos, ya han comenzado a presionar activamente a los políticos en Washington para que eviten una guerra comercial que les perjudicaría directamente y de forma severa. Esto es crucial, porque la estrategia de Sheinbaum precisamente busca activar estas voces internas en E.U. para que actúen como un contrapeso y una barrera de contención contra las políticas más extremas de Trump. A nivel internacional, la Unión Europea y Canadá han expresado su inquietud y su llamado a la prudencia. Ambos son socios comerciales importantes de México y aliados tradicionales de Estados Unidos, pero no comparten la visión proteccionista y unilateralista de Trump. Es probable que busquen mediar en el conflicto, o, al menos, fortalecer sus propios lazos comerciales con México para mitigar los riesgos y asegurar sus propias cadenas de suministro. China, por su parte, observa atentamente, esperando la oportunidad de expandir su influencia económica y política en América Latina si la relación entre México y E.U. se fractura aún más, lo que cambiaría radicalmente el equilibrio de poder en la región. ¿Qué podemos esperar en el futuro inmediato? Si Trump regresa a la presidencia, la confrontación es casi inevitable, una certeza. La clave residirá en la capacidad de Sheinbaum para mantener la unidad nacional, para navegar las complejidades políticas internas y externas, y para ejecutar su estrategia de manera efectiva y sin titubeos. Podríamos ver una intensificación de las negociaciones a puerta cerrada, con presiones constantes de ambos lados. No se descarta una escalada retórica aún mayor, y, potencialmente, la imposición inicial de algunos aranceles por parte de Trump, a lo que México respondería con medidas calibradas y, si es necesario, con la activación de su diplomacia de cadenas de suministro. La doctora Laura Gómez, especialista en prospectiva geopolítica, predice un escenario de guerra fría comercial que se extenderá por años. No se tratará de una guerra abierta con todos los aranceles de inmediato, sino de una serie de escaramuzas, de presiones constantes y de pulsos de poder. México buscará fortalecer su posición negociadora y Trump intentará desgastarlo. La resiliencia,
La capacidad de adaptación y la unidad de la economía mexicana serán puestas a prueba como nunca antes en la historia reciente. El mundo está al borde de un nuevo orden, donde la globalización como la conocíamos se fragmenta y los bloques regionales ganan fuerza y autonomía. México, con su ubicación estratégica privilegiada y su creciente poder económico, tiene la oportunidad histórica de ser un pivote crucial en este nuevo equilibrio de poder, pero requerirá de un liderazgo firme, una visión clara y una unidad inquebrantable. La confrontación con Trump es solo el primer capítulo, el más intenso, de esta nueva era de desafíos y oportunidades. El futuro de México, y en gran medida, el de la región, dependerá de cómo se maneje esta delicada, peligrosa y trascendental situación. Estamos ante un punto de inflexión histórico, un momento que definirá la autonomía, la dignidad y el destino de nuestra nación. En resumen, las 3 lecciones clave que podemos extraer de esta alarmante y trascendental situación que se desarrolla ante nuestros ojos son las siguientes. Primero, la era de la complacencia ha terminado para México. Nuestra nación debe estar preparada, ahora más que nunca, para defender sus intereses nacionales con firmeza, con inteligencia y con todas sus herramientas ante cualquier amenaza externa, venga de donde venga. Segundo, la interdependencia económica es, sin duda, un arma de doble filo. Si bien nos hace vulnerables a las presiones externas, también nos otorga un poder de negociación y una capacidad de respuesta que deben ser utilizados estratégica y audazmente. Y tercero, la diversificación de nuestros mercados y el fortalecimiento de nuestro mercado interno no son solo opciones deseables, son imperativos estratégicos para construir una nación más resiliente, más autónoma y verdaderamente soberana, capaz de trazar su propio camino en un mundo cada vez más volátil e impredecible. Esta confrontación, déjenme ser muy claro, no es solo sobre aranceles o exportaciones, es sobre la dignidad, la autonomía y el futuro de México. Es sobre la capacidad de nuestra nación para trazar su propio camino, para proteger a su gente y para afirmar su lugar en el concierto de las naciones. ¿Cree usted que la estrategia filtrada de la presidenta Sheinbaum es suficiente para contrarrestar de manera efectiva las amenazas de Donald Trump? ¿O estamos subestimando la capacidad de daño y la determinación de un posible segundo mandato de Trump, que podría ser aún más agresivo? ¿Qué otras medidas, a su juicio, debería tomar México para protegerse y fortalecerse en este escenario tan incierto? Cuéntenos sus pensamientos, sus análisis y sus predicciones en la sección de comentarios. Su opinión es vital y enriquece este debate crucial en estos momentos tan decisivos. Si este análisis le ha parecido profundo, revelador y necesario, por favor, dele un me gusta. Compártalo ampliamente con sus contactos y suscríbase a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones, actualizaciones y análisis. La verdad debe ser conocida, y juntos, podemos descifrar lo que viene. Hasta la próxima, y que la información sea nuestra mejor defensa.